Pues qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saludo a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy le tenemos un tema muy interesante. Mañana se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, impulsado con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la diversidad de padecimientos de este tipo. Dentro de un grupo de alrededor de 200 variedades que tenemos de enfermedades reumáticas, destaca la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad autoinmune y crónica que causa dolor e inflamación en las articulaciones, rigidez y disminución del movimiento articular. Y como siempre le decimos aquí en Bien y Saludable, a nosotros nos gusta conmemorar las fechas con información, así que en este marco de que mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, tenemos al doctor Luis Humberto Silveira Torres, es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, señorita Guzmán? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este foro muy importante para nosotros, los médicos y los reumatólogos en especial. Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, vamos a empezar por lo básico, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es decir, que va siendo progresiva y no tiene una curación, ¿no? Sí, mire, en primer lugar sería bueno para nuestro auditorio aclarar qué significa artritis. Todo lo que termine con el sufijo itis en medicina significa inflamación. Por lo tanto, artritis es un término que denota inflamación de las articulaciones. Y hay varios tipos de artritis, porque en general la gente cuando oye artritis enseguida se imagina de la artritis deformante. No todas las artritis son así, hay muchos tipos de artritis de gravedad diversa. Podríamos decir que una de las enfermedades más agresivas dentro de los diversos tipos de artritis es la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque afecta con una gran cantidad de inflamación a las articulaciones, pero también a otros tejidos, no solo al sistema musculoesquelético, sino a algunos otros como los pulmones, puede afectar los ojos, en algunas ocasiones la piel y algunos otros órganos, las células de la sangre, etcétera. Se comporta como una enfermedad sistémica. ¿A qué le llamamos autoinmune? Autoinmunes son todas aquellas enfermedades en las cuales se forman anticuerpos o autoanticuerpos en contra de nuestros propios tejidos. Usted y todo el mundo sabe que los anticuerpos nos defienden de infecciones o de algunas agresiones que vienen del medio externo en contra nuestra. Pero cuando hay una enfermedad autoinmune, por alguna razón, hay alguna alteración en el funcionamiento del sistema inmune y se forman anticuerpos que atacan nuestros propios tejidos. Entonces, eso es lo que significa que sea autoinmune. Y eso Y hace que la enfermedad sea progresiva, ¿no? Y que no tengamos una cura para eso. sí, es una enfermedad crónica que va evolucionando, que si no damos los fármacos con los cuales disponemos en la actualidad, va destruyendo las articulaciones y todos los tejidos que pudiera estar inflamando, entre los cuales está también puede estar también el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, sí, no tenemos una cura porque no tenemos la causa exacta, no sabemos la causa exacta que desencadena todas las alteraciones del sistema inmune que se producen en la enfermedad. Entonces, los medicamentos que utilizamos pues están destinados a tratar de parar ese mal funcionamiento, pero sin atacar la causa. Doctor, nos explicaba que altera principalmente las articulaciones y puede ser las articulaciones de todo el cuerpo, ¿no? De las manos, de los codos, de las rodillas, de la cadera. Sí, mire, las articulaciones en muchas de ellas están recubiertas de una membrana que se llama sinovial. Entonces, esa membrana sinovial que está recubriendo la articulación es la estructura de la articulación que más sufre inflamación. Tiene un tal grado de inflamación que eso empieza a destruir progresivamente las articulaciones. Y todas esas articulaciones que tienen membrana sinovial son las que atacan la artritis reumatoide y efectivamente afecta tanto a pequeñas como a grandes articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a las articulaciones de las manos y de los pies, que serían las articulaciones pequeñas,
pero también afecta a articulaciones grandes, como son las rodillas, los tobillos, se puede decir que las muñecas también es una articulación ya más grande, los codos, etcétera. Todas las articulaciones que movemos en nuestro cuerpo porque tienen esa membrana sinovial que es la principal estructura que se está inflamando y eso destruye la articulación, aunque no es la única estructura inflamada. Todas las estructuras dentro y alrededor de las articulaciones se pueden inflamar. Oiga, doctor, nos decía también hace un ratito que era que no necesariamente es deformante, ¿no? La artritis, que no es necesariamente que pensamos siempre en artritis y pensamos en un asunto que es deformante, que deforma nuestras articulaciones. ¿Qué pasa cuando no se deforman estas articulaciones? ¿Se queda siempre esa inflamación de la que nos habla? Lo que pasa es que, como decía, que el término artritis simplemente habla de inflamación de las articulaciones y hay muchos tipos de artritis. Hay unas que pueden causar deformidades y otras que no. Y dentro de la misma artritis reumatoide hay casos desde muy leves hasta muy agresivos. Entonces, mientras más agresiva sea la artritis reumatoide, más posibilidades hay de que cause deformaciones si no le damos tratamiento. Ahora, contestando su pregunta de qué pasa cuando no hay deformaciones, pues simplemente puede haber un grado menor de inflamación que esté ahí permanentemente o en forma intermitente porque las enfermedades reumáticas tienen una característica que se activan y luego remiten, o sea que se inactivan. Entonces vienen por ciclos. Entonces en los momentos de la gran actividad de la enfermedad es que se puede producir una mayor destrucción de las articulaciones. Ahora, si son casos leves que no causen deformidades, pues simplemente el paciente irá experimentando una artritis crónica no tan agresiva que lo esté molestando ahí constantemente si no se le da tratamiento, aunque no le cause deformidades. Muy bien, doctor, vamos a tener que ir a una pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando esto de la artritis reumatoide. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos. Antes de continuar con nuestra charla del día de hoy, queremos invitarlos a ver a Khalid. Tenemos 5 pases dobles que estará en la Arena Ciudad de México. Son para mañana 12 de octubre a las 9 de la noche con la autorización de GRTC 0720-2022. Si quieren ir a este concierto de Khalid, tienen que enviar un correo a promoción@gim, que es gimm.com.mx, se los repito, promoción@gim.com.mx. Y si eres de los primeros en enviarlo, te diremos cómo y cuándo acudir por tus boletos. Así que ya saben, tenemos estos 5 pases dobles para Khalid. Y seguimos platicando con el doctor Luis Humberto Silveira Torres, que es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Doctor, platicábamos antes de irnos al corte que de esta inflamación en las articulaciones, ¿no? Que nos decía que se inflama la membrana sinovial. ¿Hay alguna manera de controlar esta inflamación? Sí, claro que sí. Laura, muchas gracias por esa pregunta, muy importante. Desde luego, la inflamación de estas articulaciones limita mucho la vida normal de nuestros pacientes. Entonces, aquí la finalidad del tratamiento es llevar a esta persona con artritis reumatoide a que tenga muy poca actividad de la enfermedad o que remita totalmente, o sea, que se inactive. Y entonces, una de las formas en que se puede lograr esto es atacando la inflamación y todo el proceso que está sucediendo en la artritis reumatoide. Entonces, tenemos una serie de medicamentos, hay antiinflamatorios que son los llamados no esteroideos que simplemente sirven para ayudar en el tratamiento del dolor y la inflamación, pero existen una serie de fármacos que se llaman, que se abrevian con las siglas FARME, que son fármacos modificadores de la enfermedad. Entonces, dentro de esto tenemos a los llamados sintéticos convencionales, como el metotrexato, la sulfasalacina y otros medicamentos, que son los primeros que se utilizan en el tratamiento y con los cuales llegamos a controlar un buen porcentaje de los pacientes.
En algunas ocasiones, cuando estos fármacos sintéticos convencionales no funcionan, entonces llegamos a utilizar otros que se llaman farmebiológicos, que son medicamentos más potentes, pero también más caros, porque son producidos a base de bioingeniería. Entonces, toda esta gama de medicamentos nos sirven para combatir esa inflamación, para tratar el dolor, disminuyendo la inflamación y para controlar la enfermedad, que es lo más importante en estos pacientes, controlar la enfermedad, llevarla al estado de inactividad para que el paciente pueda desarrollar su vida normal. Pero esto, doctor, este control que se hace de la enfermedad no quita que se sigan degenerando o que siga habiendo, pues esto, ¿no? Destrucción. Exacto, de las articulaciones. Sí, la enfermedad puede llegar a ser muy agresiva. Si no se trata adecuadamente, puede destruir las articulaciones. Y por eso causa las deformidades y la gran discapacidad o incapacidad en algunos casos de los pacientes. Sin embargo, si logramos controlar la actividad de la enfermedad y llevarla, como decía hace un rato, a una actividad muy baja o remisión, sí podemos detener este proceso destructivo o por lo menos hacerlo muy leve, que no sea el que normalmente tendría la enfermedad sin el tratamiento. Si a usted no le da a los pacientes el tratamiento adecuado, porque ese es uno de los problemas que tenemos en las enfermedades reumáticas, hay poco conocimiento, inclusive entre algunos médicos. Entonces los pacientes andan por ahí en la calle recibiendo tratamientos inadecuados y entonces sí, la enfermedad está progresando y está destruyendo sus articulaciones, pero si le damos al paciente el tratamiento adecuado, sí logramos controlar ese proceso destructivo o por lo menos disminuirlo a una cantidad no tan importante que si no lo tratáramos adecuadamente. Doctor, cuando tenemos ya el control de esta enfermedad y de repente también nos comentaba hace un rato que aparecen como estas crisis, ¿no? Donde las articulaciones se inflaman más. Eso, ¿por qué lo causa? O sea, ¿qué causa que de repente ya estoy bien, tengo control de la enfermedad y de repente puedo llegar a tener estas crisis? Porque así se comportan las enfermedades reumáticas y el clásico ejemplo de la artritis reumatoide se comporta con ciclos de una gran actividad y luego una gran remisión. Entonces, perdón, y una remisión. Entonces, lo que logramos hacer con el tratamiento es prolongar esas fases de remisión. Ahora, ¿por qué se dan esos ciclos de actividad? Pues se dan por el fenómeno inflamatorio y la disfunción del sistema inmune que está por detrás de la artritis reumatoide. Así se comporta. De repente se liberan todos los estímulos que hacen que la enfermedad se active y es lo que produce esas crisis. Ahora, exactamente por qué se produce así, pues no lo sabemos, pero sí sabemos que así se comportan y eso es lo que debemos tratar de evitar, que esas crisis, como usted le llama, o fases de actividad sean el menor número posible que se presenten y además durante un tiempo muy reducido. Y muchas veces con los tratamientos logramos que la fase de remisión sea muy prolongada y que no se den esas fases de actividad. Doctor, y por ejemplo, ¿tiene algo que ver el clima? Por ejemplo, digo, está, por ejemplo, ahora que hay época de lluvia, la humedad hace que se me inflamen más las articulaciones, el frío, o esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver como causa de la enfermedad en sí o como causa de que se agudice la enfermedad, pero sí puede tener algo que ver en que aumenten un poco las molestias. Sí, hay estudios por ahí aislados donde se ha visto, por ejemplo, que la humedad sí pudiera aumentar las molestias o el frío, o los pacientes muchas veces dicen que su rodilla les anuncia cuando va a llover, por ejemplo. Hay pacientes que así lo refieren. Doctor, cuando yo sé que va a llover, cuando me empieza a doler la rodilla o las rodillas. Entonces, sí pueden influir estos factores ambientales y climáticos en la sintomatología que el paciente pudiera tener. O sea, que en lugar de tener un dolor leve, lo tenga moderado, podríamos decir, pero no en que cause que la enfermedad se active
o que la Claro, o en la enfermedad. gravedad o que pueda seguir aumentando la enfermedad, ¿no? Por el clima, Así digamos. es, definitivamente. Sí, en los lugares muy húmedos como en el sureste mexicano, yo por ejemplo soy originario de Mérida, Yucatán, donde hay una humedad terrible, altísima, pues sí, los pacientes dicen que con la humedad sienten mayor molestia en sus articulaciones. Pero es eso, ¿no? La molestia nada más que te puede Nada provocar más. La, cierto la clima. sintomatología, podríamos decir, no influye eso en la progresión de la enfermedad, ni en la actividad, ni nada, nada más en las molestias que pudieran aumentar en algunos pacientes. Muy bien, doctor, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más aquí. Y seguimos platicando aquí con el doctor Luis Humberto Silveira Torres, que es presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Doctor, quisiera ahora pasar a otra parte que decíamos que la artritis reumatoide puede tener otras consecuencias, ¿no? En otros órganos como los ojos, la piel, los pulmones. Por ejemplo, ¿qué nos pasa en los ojos? ¿O qué le pasa a la gente que tiene artritis? ¿Qué le pasa con su, no sé si afecta su vista o qué es lo que sucede? Sí, mire, Laura, lo que pasa es que en esta enfermedad el fenómeno inflamatorio no se centra solo al sistema musculoesquelético, dentro del cual las articulaciones son el principal órgano afectado, sino que puede atacar a otros órganos. Entonces, un ejemplo que decíamos son los ojos. Entonces, en los ojos hay una serie de fenómenos inflamatorios de diversas estructuras del globo ocular que son las que dan manifestaciones. Por ejemplo, manifestaciones en los ojos propias de la artritis reumatoide son la escleritis y la epiescleritis. ¿Qué es esto? Es la inflamación de la esclera y de la epiesclera. La esclera es la parte blanca del ojo y la epiesclera es la membrana que rodea esa parte blanca del ojo. Entonces, esas dos estructuras se pueden inflamar, entonces causar ojo rojo y causan molestias, puede causar Claro. dolor ocular, ojo muy rojo, lagrimeo, intolerancia a la luz sobre los ojos, etcétera. Y si estas alteraciones no se tratan adecuadamente, esto puede ir progresando de tal manera que pueda destruir alguna parte de la esclera, hasta inclusive ocasionar alguna hernia en el ojo, reblandecimiento o ablandamiento de esa esclera, y entonces esto ya se llama escleromalacia. Y a partir de ese reblandecimiento se puede formar una hernia y eso ya podría afectar la visión del paciente. Mientras se mantenga nada más en esas estructuras superficiales, pues lo que le ocasiona son las molestias que mencioné hace un rato. Y la otra manifestación muy importante es el ojo seco, por disminución en la cantidad de lágrimas secretada. Y esto se presenta sobre todo en el 30% de los pacientes con artritis reumatoide que tienen un síndrome asociado llamado síndrome de Sjögren. Sjögren es el apellido de Henrik Sjögren, un famoso oftalmólogo sueco en la década de los 30 del siglo pasado que describió el ojo y la boca seca. En eso consiste el síndrome de Sjögren. Entonces, el 30% de los pacientes con artritis reumatoide tienen este síndrome, entonces tienen insuficiencia lagrimal. Entonces, esto da, a esta alteración se le llama queratoconjuntivitis, porque están inflamadas la córnea y la conjuntiva, seca o sica en latín, que quiere decir por falta de lágrimas, o sea, el ojo está prácticamente seco. Entonces, el paciente está experimentando constantemente sensación de cuerpo extraño en sus ojos y es desagradable porque su ojo no está bien lubricado. Entonces, tiene que usar gotas. Claro, y Entonces, esto hay que tratarlo con el oftalmólogo y seguir el tratamiento para exacto. que no avancen, ¿no? Sí, exactamente. Estas diversas alteraciones que acabo de decir tienen su tratamiento específico con gotas, con antiinflamatorios locales y a veces hay que utilizar cuando se produce una alteración que se llama uveitis, que es inflamación de la uvea, que es otra estructura del ojo, ahí ya con medicamentos también tomados. Pero esto es más raro en esta enfermedad. En otras enfermedades reumáticas sí se presenta. Y nos decía también rápidamente, doctor, que se nos acaba el tiempo. Por ejemplo, la piel también se ve afectada, ¿no? Hay pacientes que pueden presentar piel seca. Sí, bueno, como parte del síndrome de Sjögren,
para que no se le olvide a nuestros oyentes, 30% de los pacientes con la enfermedad tienen este síndrome de Sjögren, pueden tener piel seca, pero también pueden tener inflamación de algunas estructuras de la piel, sobre todo cuando está asociado con una cosa que se llama vasculitis reumatoide. Esta vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, en la piel, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener puntitos rojos que a veces llegan a ser un poco más intensos, violeta, violáceos, y a eso se le llama púrpura. Podemos llegar a tener úlceras en Pues la claro, piel la también. recomendación siempre es ir con el especialista. Y a ustedes, doctor, ¿dónde la gente los puede encontrar? ¿Cómo puede encontrar más información con ustedes? Bueno, puede comunicarse al Colegio Mexicano de Reumatología. Ustedes pueden buscar en la red, pueden poner Colegio Mexicano de Reumatología y ahí Y vienen ahí los los datos encuentran. del colegio y pueden llamar a los teléfonos que ahí dice para que les indiquen dónde pueden localizar reumatólogos según la parte de la ciudad donde vivan. Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde aquí en Bien y Saludable. Muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Fue un Gracias. gusto. Gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron. Lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte.